Por favor, sea usted a Noticias Mañana, explíquenos qué significa que ya España le deniega el pedido de asilo. Ojo con esto, ¿no? En eco, dice, al pedido del gobierno español para extraditar a César Inostroza, es indicado como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Muchas gracias y muy buenos días, María Jesús, y a todo el Perú. Efectivamente, lo dispuesto por el Tribunal Supremo Español es definitivo y ratifica de todo punto de vista el requerimiento presentado por el gobierno peruano en el extremo del pedido de extradición. Ahora ya el camino está allanado, porque al haberse negado el pedido de asilo político y al haberse también rechazado su pedido final de súplica, que en el gobierno español se llama la última instancia, en relación a que se rechaza el pedido de habeas corpus presentado por el ex juez Inostroza, el camino de la extradición ha entrado a su etapa final, habiéndose rechazado los argumentos del extraditado en el extremo que se trataba de supuestamente una persecución política, lo cual se ha demostrado que se trata de delitos comunes, criminales, que deben ser perseguidos en todo el mundo. Diga usted, dicho por usted mismo, doctor James Rodríguez, en la última etapa, concepto de súplica. Por lo tanto, la justicia española ha señalado que no es así. Por lo tanto, es irreversible la decisión, de manera que el señor Inostroza no tendría ningún camino en su defensa. Procesalmente ya no le queda casi ningún camino, pero acá tendríamos que tener mucho cuidado en el peligro de fuga, porque si se ha fugado de nuestro país evadiendo los controles migratorios, es muy posible que también haga lo mismo en Europa, dado que entre los países de la Comunidad Europea no se necesita un pasaporte para poder salir de un país a otro. El transporte y la libertad de tránsito es muy fácil dentro de toda la comunidad y podría, no estoy diciendo que lo haría, podría evadir la acción de la justicia como última instancia, dado de que ya en el aspecto jurídico legal el tema de la extradición está allanado, ha sido rechazado todos sus pedidos de acuerdo a ley porque ha tenido la oportunidad de defenderse y la justicia española ha rechazado ahora su pedido de asilo y le ha demostrado que los argumentos presentados por su defensa y por su persona, en este caso del señor Inostroza, en relación, como vuelvo a mencionar, de supuestamente ser un perseguido político, ha sido totalmente digamos, desestimado. Dado que no se han dado. Así es, totalmente desvirtuado, la palabra correcta, tal como usted lo señala. Y bien preocupante lo que usted nos dice, tremenda alerta la que nos lanza, doctor Rodríguez, de que podría incluso haber aquí un peligro de fuga, en el que entiendo yo, pues España no es un país que estaría dispuesto a prestarse a que un procesado en su país salga de su territorio. Sin embargo, todo se puede esperar de alguien que ya lo ha hecho, ¿no es cierto? Le quiero preguntar por lo que le toca al Perú ahora. Digamos, este debe ser un proceso o una etapa ya acelere, que le queda a la justicia peruana. ¿Queremos realmente traer a Inostroza? ¿Qué opina usted? Yo considero de que el brazo largo de la justicia debe ser, en este caso, debe alcanzar a todas las personas que tengan que rendir cuentas a la misma y que, en este caso, el señor Inostroza debería venir a nuestro país a rendir cuentas a la justicia que él mismo ha pertenecido. En conclusión, y dado un resumen, considero de que nadie puede evadir la acción de la justicia y hay que acudir a los tribunales cuando uno es requerido, en este caso. Doctor Rodríguez, le pido por favor que me haga usted una especie de cronograma breve de plazos. Hablemos de plazos. ¿En qué tiempo? Si ya España ya en el camino, ¿en qué plazo podría ser traído el señor que es indicado como líder de la organización criminal de los hermanitos de los Cuellos Blancos del Puerto? Como tú habrás podido ver, María Jesús, yo siempre he sido muy reservado y muy prudente en los plazos, porque han habido especialistas, entre comillas, que han manifestado, por ejemplo, en el caso de Inostroza, en el caso de Toledo, que iban a venir a los pocos meses de haber sido detenido. Pero considero de que un proceso de extradición es un proceso muy requerido, muy explícito y que se deben cumplir los plazos perentorios, los plazos procesales. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles serían? Ya no le queda, ¿Cuáles serían? ¿Cuántos meses? Claro.
Procesalmente ya no le quedan muchos recursos al señor Inostroza. Ya debería ser detenido por la autoridad española para ser entregado a la autoridad peruana y trasladado a nuestro país para que rinda cuenta a la justicia. Ya debería ser detenido. ¿Cree usted? Pero esperemos que a la brevedad posible la justicia también haga su labor. Pero hablar de plazos, algo que ya debería haber sucedido, creo que hay que ser muy reservado. Ya. Yo creo que la justicia y el gobierno peruano, en este caso la Procuraduría, que es la entidad encargada, igual que el Ministerio de Justicia, debería exigir que el extraditado ya sea, en este caso, pues detenido y ser puesto a merced de la justicia. Por lo tanto, le hago la pregunta más puntual. La justicia española determinó que se le niegue el asilo. Ya está en un tema de súplica. Última instancia. Es irreversible. Por lo tanto, ¿podría hoy mismo ser detenido y extraditado? Sin lugar a duda. La respuesta es sí. Sin lugar a duda. Debería ser detenido y puesto a disposición de la autoridad policial. Luego de que España comunique esta decisión, ¿qué corresponde a la justicia del Perú? ¿Hacer qué? Requerir a través de la Procuraduría y a través de la Cancillería de que el extraditado o solicitado por temas de extradición sea detenido por la autoridad policial y puesto a disposición de la autoridad peruana. ¿Cuántas personas seguramente deberán estar preocupadas, digamos, ¿no?, por este tema, por esta investigación, porque finalmente este señor que negociaba, recordemos, la violación de una criatura, y lamentablemente es una de las razones por las cuales se le va a recordar siempre. Citaba usted el caso de Toledo también. Ahí también quiero preguntarle por qué demora tanto. ¿Qué pasa? ¿Quiere realmente la justicia peruana extraditar a Alejandro Toledo o no? El señor Alejandro Toledo es un caso también muy particular, porque desde el primer momento manifestó de que era un perseguido político y manifestó de que sí, efectivamente, el señor Maiman habría pedido dinero, pero que no era para él. Finalmente, se le ha demostrado judicialmente, con los graves medios probatorios en contra del señor Toledo, de que sí, ha existido corrupción y ha existido lavado de dinero por parte del expresidente Toledo, y que en la última etapa, en la etapa final del expresidente Toledo, donde ya la Corte de California ha ordenado de que sí procede la extradición, está en la fase en donde el secretario de gobierno americano debe autorizar ya la extradición, deteniendo al señor Toledo y poniéndolo a disposición de la autoridad peruana. Perfecto. ¿Por qué en este caso el secretario de Estado? Porque el secretario de Estado viene a ser la parte del Poder Ejecutivo, en donde en todo tema de extradición entra primero la parte jurídica, la parte legal, y finalmente entra la parte política. Y la parte política lo que cuida es que el extraditado no sea perseguido por temas de ideología o por una persecución política, cosa que también en el caso del expresidente Alejandro Toledo se ha demostrado plenamente que los argumentos esbozados por su defensa de una supuesta persecución política no eran pues tales hechos. Porque Perfecto. prueba de ello es que han pasado muchos gobiernos desde que él abandonó o se fugó del país, muchos presidentes, y la justicia ha ido haciendo su labor. Y donde ahora, en la última etapa, el secretario de Estado del gobierno norteamericano ya debería autorizar y ser detenido el señor Alejandro Toledo con fines de extradición. Nos daría la impresión, doctor Rodríguez, que la justicia peruana tendría que estar un paso adelante también, ¿no?, en todos estos casos en los que definitivamente vamos recibiendo respuestas, por un lado de España, en el caso de Toledo de Estados Unidos. Vayamos ahora al momento actual, que por supuesto no puedo dejar de consultarle. El presidente de la República, presidente en funciones, Pedro Castillo, ha acudido finalmente el día de hoy a la Fiscalía por el caso de la investigación del puente Tarata Provías. ¿Cómo esto, digamos, qué genera en la relación o en la situación legal que atraviesa el presidente, que ha pasado, por ejemplo, a situación de investigados, ¿no? Hemos visto en el Congreso. ¿Cuánto ayuda a su proceso o en qué fase nos encontramos la presencia del presidente en funciones ante la Fiscalía? Estamos en una etapa preliminar en donde se va a tomar la declaración indagatoria del presidente Castillo. Es importante manifestar de que el señor presidente de la República, al haber perdido su condición de testigo a investigado, ha perdido esa prerrogativa que le da la ley, que la autoridad fiscal podría ir a su despacho como dignatario para tomarle su declaración.
pero haber sido ya comprendido como investigado, esa prerrogativa, desde mi punto de vista, se ha perdido y el presidente Castillo se ha visto obligado de acudir personalmente al Ministerio Público a dar su declaración. Correcto. Es Él ha importante señalado, también. permítame, él ha señalado que va en aras de la transparencia, ¿no? Lo cual se recibe bien, naturalmente. Sin embargo, lo que usted nos dice es que aquí no es solamente un tema de transparencia, sino que no había otro camino. Efectivamente, yo considero de que el presidente de la República, como primer funcionario del Estado, debe dar el ejemplo en respeto a la autoridad judicial o la autoridad fiscal. Y hace muy bien el presidente Castillo en acudir a este llamado por segunda vez, en segunda citación, para dar su declaración. Muy cierto, hay un prefijo, que el que nada debe, nada teme. Y esperemos que el señor Castillo pueda absolver todas las preguntas e interrogantes y en un debido proceso, en un proceso justo, demostrar su inocencia o el Ministerio Público manifestar su posición o su teoría del caso, que supuestamente el presidente de la República podría pertenecer a una organización criminal y habría cometido los delitos de tráfico de influencias agravada y colusión agravada, que es su teoría del Ministerio Público, y tiene que demostrarlo en un debido proceso. Ahora se han iniciado las investigaciones y esperemos que esto termine a la brevedad posible en bien y beneficio del país. Claro, ahora, claro, esa es la tesis, ¿no es cierto? La tesis del Ministerio Público. Recordemos además que hay un tema ahí con los expertos, ¿no? Señalando que efectivamente el presidente de la República en funciones puede ser investigado, algunos señalan que no puede ser investigado, pero sí sentenciado, algunos señalan también esto definitivamente no, y lo ampara así la Constitución en el 117, ¿no es cierto? ¿Cuál es su opinión? Yo considero de que un presidente de la República sí puede ser investigado durante el ejercicio de su función. Lo que no podría ser, de acuerdo a ley y a la Constitución, es acusado o ir a un juicio oral. Eso perdería y digamos, se introduciría dentro de la institución presidencial y no podría un presidente de la República llevar un proceso judicial y a la vez gobernar un país. Pero sí podría, en este caso, ser investigado porque, dado nuestra legislación, una disposición fiscal puede ser variada en el caso de la señora Zoraida Ábalos, que manifestó de que el presidente no podía ser investigado en funciones, y la disposición indica, la ley indica, que una disposición fiscal no es cosa juzgada y que si durante el desarrollo de la investigación suceden hechos graves que vinculan al investigado con los hechos que se están investigando, que son delitos graves, entonces el fiscal puede aperturar una investigación o reiniciar una investigación. Y esto es lo que ha hecho procesalmente, acá yo estoy hablando procesalmente y no políticamente. Procesalmente el fiscal de la Nación sí podía haber variado la disposición de su anterior digamos, sucesora, en este caso la fiscal Ábalos y el fiscal Pablo Sánchez, en base a los indicios. No estamos hablando culpabilidad, estamos hablando de indicios razonables, de supuestos hechos que se habrían cometido o que habría cometido el presidente. Entonces, en aras de la transparencia, en aras de un debido proceso, de una debida defensa, y sobre todo sin perjudicar a nadie, en este caso considero que el hecho de investigar a un presidente no se está vulnerando su derecho, sí debería ser investigado. Lo que no debería ser, en caso de encontrarse una prueba fehaciente, es, digamos, llevado a un juicio oral o acusado para rendir cuentas a la justicia. Eso está proscrito por la ley. Perfecto. Y bueno, finalmente los detractores de Pedro Castillo señalaban pues que él siempre va de la justicia, que no asiste, que pide que enviar por escrito, y ahora el presidente está dando una respuesta categórica al asistir. ¿Le ayuda a él mismo en su imagen, digamos, de representatividad, de legalidad? No sé, ¿qué opina? El presidente hace muy bien en cumplir con las disposiciones fiscales y judiciales, en ir a la justicia a dar su declaración. Porque si el primer mandatario, digamos, el representante de la nación no cumple las leyes, entonces va a ser muy difícil que los ciudadanos lo puedan cumplir. Él hace muy bien en ir a la justicia y en este caso, que dé su declaración y ya la fiscalía
y el Poder Judicial se encargarán de un debido proceso. Y la pregunta final, doctor Rodríguez, dijo usted muy bien indicios, ¿no es cierto? Indicios. Así es. ¿Existen las pruebas para estos indicios, digamos, que estamos viendo que involucran a la persona que ejerce la primera magistratura del país? Desde el punto de vista procesal, aún no existe ningún indicio importante, solo dichos. Y ninguna persona puede ser sentenciada con un dicho. Tendría que haber, y esperemos que no suceda, un audio, una entrega de dinero, un video, un dinero en una cuenta del presidente o de un familiar que no se pueda justificar, y podría darse una investigación mucho más seria, ya no con indicios, sino con pruebas concluyentes. Perfecto. Pero eso, hasta la fecha, no ha sucedido. No lo tenemos. Muy bien, doctor James Rodríguez, como siempre un placer escucharlo. Gracias por su explicación autorizada sobre los temas que en este momento vive el país. Muy amable. Un gusto.